pero es súper bueno tenerlos aquí. Esto es un evento que organizamos en conjunto el Departamento de IQA y el Departamento de Informática. Y la verdad es un súper placer para mí poder presentarles a ustedes a Antonia Santos, a la doctora Antonia Santos, que es la coordinadora de la Comisión de Género e Inclusión y Equidad. Nada de inclusión. Nada de inclusión, solo no de género. Muy bien, solo de género. ¿No? De la Comisión de Igualdad de Género. De género. Del Consejo Rector. Del Consejo de Rectores, quien ha hecho un estudio súper interesante que yo tuve la oportunidad de escuchar en el Congreso, que habla de las relaciones de género en las universidades chilenas. Y Antonia fue súper amable al aceptar la invitación que yo le hice a venir a la Santa María a contarnos de estos números que para nosotros son súper importantes, porque es bueno tener esta discusión en base a la evidencia que ya han podido obtener las investigadoras en nuestro país. Y nada, pues los dejo aquí con el placer de poder escuchar los resultados de esa investigación y agradecerle a Antonia por haber venido y por dedicarnos su tiempo. Ojalá que podamos conversar a esto. Gracias, Claudia. Sí, estoy contenta. Le agradezco mucho la invitación a Claudia de venir y empezar a difundir estos datos que inicialmente fueron... El objetivo que tenían era contárselos a los rectores, a los 27 rectores del Consejo de Rectores, ¿no? Decir, bueno, claro, ahí pone Antofagasta porque no me da tiempo a cambiarle porque, bueno, creo que ya he visitado como 9 universidades mostrando los datos, porque los rectores dicen que tienen que ir a la universidad y contarles lo que salen de los datos, ¿no? Yo a ellos lo que les garanticé sobre todo es que yo no iba a entregar los datos de manera individual por institución, sino que va a ser un estudio global, donde aparecen las 27 universidades, sobre todo para que ellos no... O sea, para que vean. Primero, para evidenciar que las brechas existen, porque el problema que tenemos es la resistencia a admitir que en la universidad haya desigualdad, o que haya brechas de género, porque claro, ellos levantan la mano como diciendo, nosotros no hemos hecho nada intencionalmente para que esto ocurra, ¿no? Decir que, que esta investigación fue una iniciativa, bueno, el origen lo tengo que remontarme un poquito más. Hace un año en Lima hubo una reunión de una organización que se llama EMULIES, que congrega a académicas de América Latina, y entonces nos juntamos 6 académicas de universidades chilenas. Y entonces, claro, fue muy deplorable, por decirlo así, o fue muy intimidante ver que las universidades chilenas no tenían casi nada. La única que podía exhibir algo era la Universidad de Chile, que sí tenía ya una oficina de igualdad de género y tenía un diagnóstico que se llama Del biombo a la cátedra, y tenía un poquito también la Universidad de Santiago de Chile, y algo estaba iniciando la Universidad Austral. Pero todo así como de manera muy incipiente, ¿no? Y entonces nos propusimos que nosotros queríamos hacer algo en relación a las universidades chilenas. Y nos juntamos en torno a una agrupación de universidades regionales. Las universidades regionales son 19 y son también universidades, yo vengo de una universidad regional que forma parte del Consejo de Rectores. Entonces empezamos a trabajar, es una información que entregaban las propias universidades, y primero trabajé con una muestra, porque era voluntario responder o no al cuestionario, con una muestra de 19. Cuando tenía ya la muestra de 19 me reuní con el Consejo de Rectores. Yo iba así como muy temerosa, ¿no? Porque el Consejo de Rectores son hombres. Solamente, y además son hombres de una cierta edad, tampoco son jovencitos, ¿no? Y entonces fue muy impresionante cuando entré y miré y dije, uy, aquí me va a ir muy mal, ¿no? Pero claro, como yo era la única mujer y ellos son muy caballeros y muy atentos, pues entonces me acogieron. Tuvieron, o sea, 2 impresiones así a la rápida. A ellos les sorprendió mucho la información. La primera, así como dicen, ¿cómo? ¿Qué? Esto pasa verdaderamente en las universidades, ¿no? Y lo otro, que yo les dije, bueno, uno puede no hacer nada cuando no tiene la información.
El problema es hacerse el indiferente cuando tiene la información. Entonces ahí se comprometieron a que las 8 universidades que no habían entregado la información me la entregasen. Con lo cual la información que yo aquí traigo ahora sí está en las 27 universidades. Es decir, ya es una muestra. Claro, cuando incorporé las otras universidades se modificaron un poco los datos. Pero de todas formas es distinto decir, trabajo con 19, allá están las 27. Un trabajo muy colaborativo, porque hubo que recabar información de las 27 universidades. Por tanto, hubo mucha participación, se hizo un cuestionario que era muy sencillo, sencillísimo, que lo único que queríamos era que tuviésemos información triestamental, es decir, cuántas académicas y académicos hay, qué estudios tienen, no sé qué nivel de jerarquización han alcanzado, cuántos están dirigiendo, no sé, doctorado, etcétera. Eso lo vamos a ver. Pero todo lo que nosotros pedíamos eran datos desagregados por sexo. Lo primero que tengo que decir es que las universidades no tienen datos desagregados por sexo para acceder, porque eso a nosotros nos parecía que era muy básico, ¿no? Y las universidades tenían problemas cuando nos decían, es que tenemos que buscar el dato. Es que nosotros en los informes que entregamos no entregamos información desagregada por... Y estamos en el siglo XXI, y se supone que eso es un botoncito. Quiere decir que si tú tienes tu base de datos, es muy fácil obtener esa información. Bueno, pues se convirtió en algo muy complicado. Y ahí nos dimos cuenta que los informes que emanan las universidades, pueden ser informes de acreditación o pueden ser cualquier otro informe, no aparecen desagregadas las estadísticas. Por tanto, invisibilizan lo que son esas posibles brechas, entre otras cosas porque las desconocían o no querían aceptar que eso pasaba en las universidades. Pero además en el cuestionario, porque este cuestionario se diseña antes de las tomas, pero en el cuestionario quisimos ver el nivel de institucionalización de políticas de género que había en el país y también quisimos ver cómo estaba siendo tratado el tema de la violencia en el interior de las universidades. Quiero decir, nos adelantamos un poco sin saber lo que se venía, ¿no? Bueno, en este sentido son 40 variables y tiene características de los 3 estamentos y luego sobre políticas de igualdad. Quise hacer también una comparación respecto a las medias latinoamericanas. Es una media, bueno, pues con todos los problemas que traían las medias, pero las medias sí suponen un referente importante. Y en esas medias vamos a ver que las universidades chilenas están más descendidas respecto a las brechas de género que lo que representan el resto de las universidades latinoamericanas. Otra cosa que tengo que decir sobre esta presentación es que esta presentación, y además no la he querido modificar, porque yo la podía haber adaptado a lo que era más esta conversación, ¿no? Pero al final lo dejé así porque esta presentación es la que yo le hice al Consejo de Rectores. Entonces, estáis recibiendo la misma información, pero en este caso ya están manejando los rectores, ¿no? Hay cosas, claro, que me voy a saltar un poco porque aquí yo creo que no es necesario hacer tanto énfasis como en el caso de ellos les tenía que hacer, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que decir, claro, que las relaciones de género permean cualquier expresión o cualquier hecho que conforma la realidad social. Ese dualismo entre lo femenino y lo masculino, esa preeminencia de lo masculino, ese sistema patriarcal que se configura y que tiende a disminuir, a oprimir, a invisibilizar lo que son las mujeres, es lo primero que hay que aceptar a la hora de decir por qué se realizan los estudios de género. Luego, si eso en el debate nos podemos entretener un poco más o menos, y además decir que hoy en día en las ciencias sociales podemos hablar de una teoría de género que tiene la suficiente densidad conceptual para ser aceptado como una teoría en las ciencias sociales y además que se puede proceder aplicando lo que es el método científico que se aplica en cualquiera de esas disciplinas que conforman las ciencias sociales. Pero además, porque esto claro tiene distintas entradas, pero además hay que decir otra cosa para que esto no resulte demasiado antojadizo. No es que yo diga que existe la discriminación, no lo digo yo, lo dice la CEDA, ¿no? Entonces aquí ya las cosas se ponen de otra forma.
La CEDAW, que es la Convención para atender cualquier situación de discriminación ante las mujeres, es la respuesta que da Naciones Unidas cuando ve que el desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tiene capacidad para atender una cosa muy particular. ¿Qué pasa con ese artículo número 1 que dice y habla del principio de no discriminación por razones de sexo? Entonces dice, claro, tenemos la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero resulta que hay una discriminación que es transversal, permanente, sistemática y que se vive en todas las sociedades. Y esa discriminación es la discriminación por razones de sexo, porque entrar a discriminación por razones de género ya estamos en un escalón un poco más alto, ¿no? A la hora de definir cómo saltamos de lo que es eminentemente, cuando nosotros hablamos aquí de lo que somos nosotros, tenemos que hablar de una división de sexo, pero luego nosotros nos podíamos definir por género. ¿Sí? ¿Se ve el alcance? Entonces, claro, la CEDAW nos dice, la mujer, independientemente del contexto en el que esté, por el mero hecho de ser mujer, es particularmente y sistemáticamente discriminada. Y eso supone que se le reconoce menos derecho y además va a tener menos oportunidades. Este hecho, a la hora de ser construidos como seres sociales culturalmente y pasar de lo que somos biológicamente a culturalmente, ese salto del sexo al género, hace que esto sea invisible, que esto se invisibilice, ¿no? Lo importante aquí en este caso no es solamente la resistencia de los hombres, lo importante en este caso es la resistencia de las propias mujeres, cuando aceptando la situación, pero no es porque la acepten así, sino porque muchas veces es invisible y no es una resistencia activa, sino que muchas veces es una resistencia pasiva. Bueno, ¿por qué pasa esto de la resistencia? Yo creo que es muy importante todo lo que tiene que ver con los procesos de naturalización de una expresión cultural, le damos una expresión de la naturaleza. La comprensión que tenemos de esta desigualdad es porque algo que está instalado naturalmente, ¿no? Y eso hace que todo lo normativo socialmente se base en esa desigualdad genérica, en la dualidad entre hombres y mujeres, entre lo femenino y lo masculino. Por tanto, socialmente es aceptada esa división y esa dualidad. Cuando se acepta que esta discriminación existe, lo que hay que hacer es reaccionar y trabajar, tener una actitud proactiva a la hora de corregir algo que lesiona fundamentalmente a las mujeres y que irrumpe brutalmente lo que son las relaciones humanas. Y sobre todo porque de género podemos decir que para que el sistema patriarcal funcione necesita establecer mecanismos de dominación. Sobre esto no me voy a detener mucho. Todos los sistemas sociales tienen una distribución del poder y un sistema de dominación, que tiene que ver cómo se distribuyen los recursos y quiénes detengan el poder sobre esos recursos. Quiero decir que es algo muy sencillo de lo que estoy hablando, ¿no? Claro, pero eso es tan sencillo, quiere decir que estamos actuando correctamente porque la mitad de la sociedad como tal no tiene las mismas capacidades o los mismos reconocimientos que la otra mitad, ¿sí? Por tanto, es intervenir para corregir situaciones que nosotros vemos que son inequitativas, injustas, discriminadoras, etc. ¿Cuál es el momento que estamos viviendo? Y yo creo que el graficar ese momento sí es muy importante. Y el momento que estamos viviendo, bueno, no lo digo yo, lo dice Manuel Castel, y él habla de una transición social, se está produciendo un cambio social que es muy lento, que no se origina ahora, sino que se origina más o menos a partir de la década de los 60 y que es la deslegitimación del patriarcado. La deslegitimación del patriarcado se cuestiona la conformación de los géneros, ¿sí? Se cuestiona este dualismo y se cuestiona todo el entramado de relaciones sociales porque la división de género es transversal a una organización social o a la estructura social. Y además nos dice algo muy importante que voy a hacer referencia, que no es parte de lo que voy a decir, pero sí enseguida vamos a ser capaces de hacer el alcance, ¿no?
él nos dijo el sufragismo, de Castell, en su análisis, ¿no? Nos dice el sufragismo fue muy importante. El sufragismo supone reconocer los derechos civiles y políticos y que la mujer fuese ciudadana, que se nos negaba el derecho a ser ciudadana, ¿no? Pero una vez conquistado ese derecho, claro, lo que surge ahí es que no tenemos reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, que también son derechos humanos, ¿no? Por tanto, el hecho de ser ciudadana era un paso importantísimo, pero no fue un paso suficiente. Después nos cuestionamos lo que era el ámbito privado del hogar y el ámbito público, y sobre todo accedimos a la educación. Pero claro, una cosa era la educación básica, leer y escribir, que fue muy importante. Otra cosa fue la media, y algo mucho más importante fue el ingreso de la mujer a la universidad, ¿sí? Porque eso ya iba cambiando cosas, que se tenían menos hijos, se quería trabajar, se cuestionaba que el hombre nos tuviese que dar permisos o tutelajes masculinos, ¿no? Pero dice Castell, pero hubo un hecho mucho más importante. Y el hecho más importante es cuando la mujer tiene la posibilidad de controlar su futuro. Ese es el hecho de la naturalización de la desigualdad. Las mujeres no elegimos o no ser madres y esposas. Parece que era un destino prefigurado. Entonces el hecho de que la mujer tomase conciencia de su cuerpo, de su pertenencia, de sus decisiones, de cómo entablaba la relación con el compañero, con el esposo, etc. Cómo decidía los hijos que tenía y los que no tenían. Ese fue un antes y un después, y eso lo simboliza la píldora del día después. La píldora del día después, la píldora anticonceptiva es de la década de los 60. Eso lo tenemos aquí. Quiero decir, las mujeres antes de la década de los 60 no tuvieron acceso a algo que para nosotros es, no sé, como fácil, común, no nos lo cuestionamos, etc., ¿no? Entonces fue un hecho de muchísima trascendencia. Ahora, ¿qué pasa con ese proceso de deslegitimación del patriarcado? Sabemos que algo se está erosionando, se está cayendo. Hoy nadie admitiría que los hombres tienen más razón, tienen más juicios, tienen derecho a tener más oportunidades que lo que tienen las mujeres. Quiero decir, eso es impensable. Kant, que es un filósofo, quiero decir que puede ser un referente y que evidentemente es un referente para la cultura occidental, se cuestionó que las mujeres razonásemos adecuadamente y en la misma medida que lo que hacen los hombres. Es decir, los paradigmas sobre los que se construía el pensamiento y la ciencia también te llevaban a hacer esas afirmaciones. Eso hoy en día está completamente cuestionado. ¿Qué es lo que pasa en las universidades? Bueno, lo que pasa en las universidades es que pensamos que la universidad es una isla dentro de la sociedad, que la universidad es un lugar neutral y que lo que pasa que tienen una frontera, por así decirlo, lo que pasa más allá de la verja que delimita el espacio universitario es distinto a lo que pasa internamente en la universidad. Y eso es un error muy grande. Sí es cierto que la universidad, por lo que son sus metas, sus objetivos, en la construcción del ser humano, la mirada al futuro, el debate permanente sobre la ética y los valores, pareciera ser un lugar diferente, pero toda universidad pertenece a un momento histórico, tiene una dimensión espacio-temporal, pertenece a una cultura y no cabe duda de que está afectada por lo que son el conjunto de las relaciones sociales. Y además toda universidad al final cumple con un objetivo. Por una parte debe preservar lo que es la cultura y lo que son los legados históricos, ¿no? Pero por otro lado debe ser vanguardia a la hora de introducir nuevos conocimientos y a la hora de posibilitar lo que es el desarrollo humano, porque el conocimiento al final lo que deriva es el desarrollo humano. Pero ¿qué es lo que se confunde en la universidad? Lo que se confunde en la universidad es querer asimilar lo que es la meritocracia con igualdad. Y la meritocracia no es igualdad. La meritocracia son un cúmulo de experiencias, de conocimientos, de méritos que una persona acumula y que le hacen ser singular o poder competir en base a esos recursos. Ahora, la pregunta es si en esos trayectos sociales
Si nosotros afirmamos que las mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres, va a haber una acumulación o un capital distinto para los hombres que para las mujeres, ¿sí? Por tanto, es una competencia donde no se da de manera igualitaria. Quiero decir, corremos una carrera, pero corremos una carrera donde se da un desequilibrio o una asimetría muy fuerte. Voy a dar como un ejemplo, un poco forzado, pero yo creo que esto es comprensión. Es como si vamos a correr los 100 metros y ponemos atletas muy entrenados frente a atletas que están más disminuidos. Quiero decir, pues sabemos quién va a ganar. Antes de hacer la competencia sabemos quiénes van a ser los ganadores o quiénes van a tener más facilidades para ser ganadores. En ese sentido, la universidad es una organización que tiene una estructura, que tiene una jerarquía, donde se distribuye el poder en base a reafirmar esos mecanismos de poder. El poder siempre se reafirma a sí mismo, ¿no? El poder siempre intenta mantener sus ejes o sus condiciones. Quiero decir, esa apertura al cambio, porque yo digo, hago una afirmación, bueno, la voy a hacer más adelante. Aquí lo que tenemos que ver es que cuando se trata de cuestionarse determinados privilegios, es porque tenemos que abrir las oportunidades. Y evidentemente quien tiene privilegio es lo que quiere seguir manteniendo esos privilegios. Y en este caso, esta organización social en la que se ingresa por meritocracia y se transita en base a la meritocracia, es en base a una competencia. Y esa competencia es desigual para las mujeres y para los hombres. Y tiene como consecuencia lo que son brechas de género en todos los estamentos y en todos los niveles de la universidad, y es lo que vamos a ver más adelante con los datos. Antes de entrar a ver los datos, vamos a ver cuatro puntos que son los más importantes respecto a lo que nos van a decir los datos. Pero tenemos que hacer dos consideraciones previas. La primera es que la igualdad de género es un indicador muy importante respecto al desarrollo humano. Dicho de otra forma, en aquellas sociedades que hay mayor igualdad entre hombres y mujeres, es mayor el índice de desarrollo. Por tanto, la igualdad va de la mano del desarrollo. La igualdad de género no es un obstáculo para el desarrollo. Pero además tenemos que decir por qué la educación es importante. Porque la educación forma parte precisamente de ese índice de desarrollo. Forma parte de la calidad de vida de un colectivo. Por tanto, más mujeres educadas y en mejores condiciones, estamos hablando de una mejor sociedad, de una mejor calidad de vida en una sociedad. Otro punto que es importante y que va a tener mucho que ver con lo que está pasando en Chile, con las tomas, etcétera, con las demandas que hay, es que en los últimos años ha habido un ingreso muy importante, se incrementa mucho la matrícula femenina en las universidades. Es uno de los hechos que más ha impactado, que ha sido casi desapercibido, no hemos tenido suficiente, no le hemos puesto suficientemente atención, pero vamos a ver cómo en Chile la matrícula femenina está equiparada y en algunos casos es superior a la matrícula masculina. Por tanto, ese es un hecho muy importante que tenemos que tener en cuenta qué está pasando en las universidades y qué va a pasar de aquí a futuro. Sobre los 4 áreas en los que hay que fijar la atención respecto a las relaciones de género y la educación superior. Primero tiene que ver con el tema de violencia, tema que en otros contextos, en otros países ha sido tratado, por ejemplo en Inglaterra, en Estados Unidos, en Europa, es un tema importante y sobre el que se han establecido muchas medidas y se ha regulado para controlar, por así decirlo, o atender situaciones de violencia. La violencia que se vive en las universidades, la violencia en general y particularmente también en las universidades, afecta más a las mujeres que a los hombres. Y particularmente en la universidad se habla de acoso sexual, aunque no sea, y lo vamos a ver un poquito más adelante, el único tipo de violencia que afecta a las mujeres en la universidad.
pero ese es un foco de atención muy importante, el tema de la violencia, y que en Chile no estaba siendo suficientemente tratado. El segundo tiene que ver con la desigualdad que se observa fundamentalmente en un estamento que tiene que ver con una meritocracia, ¿no? Con ese estamento de qué pasa con académica y académico. Y lo que pasa es que se ve una segregación que es horizontal y que es vertical y que verdaderamente supone el verdadero nudo en esas relaciones de género al interior de la universidad. Y que es un exponente importante de esos mecanismos de reproducción de la desigualdad social. Pero cuando hablamos de discriminación vertical y horizontal, yo asumo que es vertical como arriba, así como en promociones, o Sí. y horizontales a pares, ¿no? Sí. Porque una es cómo se distribuye el poder, la toma de decisiones, y cuando nosotros hablamos de una segregación que es horizontal, es dentro de la misma área de conocimiento. ¿Qué hacen los hombres? ¿Qué hacen los hombres ingenieros y las mujeres ingenieras cuando están a la par, ¿no? Sí. El tercero es que hay una segregación importante en las decisiones que toman los estudiantes, o dicho de otra forma, en el acceso a la universidad, ¿sí? Por tanto, hasta ahora estas tres lo que nos hablan es que la universidad, más que fomentar la igualdad de género, lo que se hace es reproducir la desigualdad de género. Hay un currículum oculto, ¿no? Que la información que nosotros recogemos es que verdaderamente esa desigualdad o esas relaciones de género establecen dónde deben estar las mujeres y dónde deben estar los hombres. Y luego el cuarto elemento, que forma parte de las demandas actuales, tiene que ver con el androcentrismo de la ciencia. ¿Quiénes producen ciencia? ¿Cómo se está produciendo? ¿Y cómo se está transmitiendo? Y ahí es muy hegemónica la figura y las oportunidades, la figura masculina y las oportunidades que tienen los hombres. En Chile, particularmente, lo que se da es una contradicción muy fuerte. Un país con altos niveles, a ver, ¿cómo lo podemos decir? Con altos niveles de políticas de igualdad, ¿sí? Con una igualdad muy institucionalizada, pero con unas prácticas sociales muy desiguales. Y eso crea así como un desnivel muy pronunciado. Y eso forma parte detrás, luego daré así algunos elementos que podrían explicar la fuerza que tienen estas tomas en las universidades. Siempre se ha dicho y se ha utilizado la metáfora del techo de cristal. Las mujeres no pueden avanzar, bueno, del techo y de las paredes, ¿no? Porque hay obstáculos que no son visibles, pero les impiden de alguna forma llegar ahí, ¿no? Hace poco vimos el debate que hubo de los 4 candidatos a rectores de la Universidad de Santiago, que lo hicieron en CNN, ¿no? Y entonces, claro, cuando estaban los 4 sentaditos, el periodista, la pregunta más fácil que tenía es: ¿por qué no hay ninguna mujer? Porque no quiere. Claro, esa es la respuesta más fácil, y no entrar a decir, bueno, porque en realidad no, las mujeres no están aquí porque no quieren. ¿Por qué no estaban en la Cámara, en los órganos de representación? Porque no hay mujeres, porque los partidos parecía que tenían también muchas dificultades para facilitar que las mujeres estuviesen, ¿no? Entonces las mujeres evidentemente tienen esos obstáculos, pero el techo de cristal ya no es suficiente a la hora de explicar estas desigualdades, porque también están los alcantilables cristales. Entonces tenemos que ver, son pocas las que llegan, pero las que llegan dentro de este sistema y esta cultura patriarcal se masculinizan a veces mucho, porque tienen que sobrevivir en un medio masculino, y para ser respetadas y tratadas de igual a igual no pueden ejercer su feminidad. Al estar arriba no se pueden aliar con las que están abajo, se tienen que aliar con los que son sus pares. Por eso muchas mujeres dicen, no, yo no las quiero arriba porque son poca cosa. Porque las mujeres admitimos que nos manda un hombre, pero detestamos que nos mande una mujer. O sea, ahí se da un vicio, un doble juego que es muy complicado, ¿no? Pero además los hombres son muy listos. Entonces nombran a las mujeres
Y esto es lo que las nórdicas llaman el acantilado de cristal. Las nórdicas están ya muy avanzadas, ¿no? Es yo te utilizo en determinadas coyunturas porque eres instrumental en lo que son mis intereses. Y voy a facilitar que te quemes, pero te vas a quemar tú, no te voy a quemar yo. Entonces las mujeres se desgastan. Y además las mujeres, con ese afán de que tienen que hacer más que el resto y deben ser respetadas en lo que hacen, asumimos, hacemos, y a la hora del jugo no estamos ahí. No estamos consideradas suficientemente, ¿no? Entonces es importante entender esto del... Bueno, y los rectores tuvieron mucha facilidad para comprender para entender lo que les estábamos diciendo con el techo de cristal. Vamos a los datos. Claro, los datos son, vamos a moverlos así un poco, pero los datos son reiterativos en lo que van a expresar. Lo que nos dicen los datos es que sí ha habido un incremento, no tenemos muchas referencias para compararlo, pero sí hay un incremento que no llega a la paridad de las mujeres en las universidades chilenas. Hablo de universidades, no lo voy a repetir así, pero son las 27 universidades del Consejo de Rectores. Bueno, y hay cierta diversidad en esa composición del Consejo de Rectores. Y entonces tenemos una relación que no llega al 40-60, pero bueno, está casi próxima, ¿no? Ese 40% no lo vamos a ver reflejado casi en otras cifras, porque en el momento que nosotros crucemos variables de poder o de prestigio, va a empezar a haber una disminución de las mujeres. Las mujeres vamos a ir viendo cómo se van a ir quedando en el camino. Esa es la primera brecha que tenemos, y en esa primera brecha lo que vemos que hay menos académicas, sí, pero además son menos académicas y con menos formación que la de los hombres. Quiero decir, hay más licenciadas, por así decirlo, que doctoras. Y esa es una brecha importante. En el momento que nosotros empezamos a ascender, y eso es una constante, en el momento que nosotros empecemos a ascender, esas brechas van a tender a aumentar. La segunda es que a mayor mérito, mayor reconocimiento, mayor capital formativo y en experiencia, menor reconocimiento de las mujeres o mayor aumento de las brechas de género. Hay más mujeres ayudantes que mujeres titulares. Conforme empezamos a ascender, empezamos a disminuir. Cuento lo mismo. Hay una universidad, entregó los datos, y solamente tenía una mujer titular. O sea, no es una mujer, es una académica, es una universidad de salud. Entonces eso es para empezar a pensar si esas brechas, qué realidad es o cuál no. Y esa es la máxima expresión de la brecha. A más poder, a más capacidad para decidir, ahí ya las mujeres nos desaparecieron completamente. Aquí lo que hemos hecho, claro, hemos tenido que construir esta jerarquía y vamos de directivos superiores a vicerrectorías, a decanatos y a rectores. Sobre todo porque queríamos comparar, en este caso es más adecuado comparar decanos con rectores porque son por elección, son por reconocimiento de tus pares, ¿no? Pero bueno, de todas formas quisimos construir cuál es ese ejercicio, esos cargos de poder al interior de las universidades. Y siguen las brechas. La primera sobre la dirección de programas de posgrado, hay más mujeres dirigiendo magíster que dirigiendo doctorados. Hay más mujeres dirigiendo carreras que dirigiendo facultades. Es decir, en cualquier momento que nosotros nos fijemos en la universidad, el prestigio, el mérito, el salario, la capacidad de tomar decisiones, etcétera, es algo más propio de los hombres que de las mujeres. Y eso ya tiene que ver con lo que es la dirección de centros de investigación o institutos de investigación, lo que es dirigir los institutos, participar en los institutos y lo que tiene que ver con publicaciones. Aquí ya los hombres se disparan a un 73% y las mujeres se quedan en el 26%. Por tanto, lo que es la labor científica, la producción científica, está más en manos de los hombres que de las mujeres. Disculpa. Una pregunta sobre Sí. ¿Eso está normalizado por densidad? O sea, por ejemplo, que el hombre produce 2 veces más de paper por hombre que la mujer, o eso es porcentaje general.
Sí, no, los hemos hecho por porcentajes generales, porque, o sea, claro, hay aspectos donde hay que profundizar más, ¿no? Y bueno, y ahora veremos que cada universidad tiene que hacer sus propios diagnósticos y entrar a considerar más esas consideraciones, claro, ¿sí? Pero de todas formas sí se refleja, quiero decir, son saltos de productividad o de producción científica, es un salto importante donde los hombres quedan bastante más por encima que las mujeres. Y además es un dato que coincide mucho con lo que aporta CONICIT respecto a lo que es producción científica en Chile, ¿no? Me he equivocado en el nombre, pero vamos a ver que me he equivocado porque después vamos a ver la gráfica de funcionarios y funcionarias. Porque esta tiene que ver con la afiliación en gremios. No, porque los académicos y académicas les gusta hablar de gremios, pero al final son organizaciones sindicales, ¿no? Por una parte vemos la afiliación, que la afiliación de los hombres es más baja que la de las mujeres, pero en cambio los hombres asumen en mayor medida la dirección de esa representación que las mujeres. Es decir, hay menos hombres en esos órganos de participación, pero hay más hombres dirigiendo lo que son los gremios de académicos y académicas. Pasamos a los estudiantes. ¿Qué pasa con el estamento estudiantil? Y la primera observación es que sí observamos una paridad y una igualdad en el acceso a la universidad. Y que eso se puede situar 50-50. Pero cuando nosotros desplegamos la brecha en función del nivel académico en el que se producen esas matrículas, vemos que en el pregrado hay más mujeres que hombres en las universidades chilenas. Pero eso va desapareciendo en la medida que se avanza en el nivel de estudios. El magíster casi están iguales, pero en el doctorado ya favorece a los hombres, ¿sí? Esta es una de las gráficas que me gusta mucho, sobre todo porque refleja muy bien lo que es la segregación por áreas de conocimiento. Tenemos un bloque de áreas de conocimiento, las ciencias médicas, pero ahí fundamentalmente es enfermería, fonoaudiólogos, etcétera, los que más puntúan a la hora de, porque medicina como tal no se abre tanto, pero bueno, las ciencias médicas, las ciencias sociales, las artes y las humanidades son carreras altamente feminizadas, que es lo tradicionalmente propio de las mujeres, ¿no? En cambio, hay áreas que están altamente masculinizadas. Podríamos decir que las áreas de la salud con las ingenierías, unas responden a lo femenino y en la misma medida las otras responden a lo masculino, ¿no? Claro, esta gráfica, si nosotros la llevásemos a universidades o a una universidad como esta, la cosa sería más dramática de lo que tenemos ahí, ¿no? ¿Qué hay que decir con esto? Claro, alguien podría hacer una afirmación del tipo, el estudiante elige la carrera a la que quiere ingresar. Por tanto, hay una completa igualdad, en el acceso a la universidad. Bueno, eso le tenemos que poner una interrogación importante, ¿no? Porque sobre todo venimos con una trayectoria, con una experiencia de aprendizaje que nos van inclinando a estudiar unas áreas y otras, y luego las universidades no hay la suficiente preocupación, la Chile un poco, ¿no? Y yo creo que esto es lo que se va a venir en adelante, de empezar a establecer acciones afirmativas que favorezcan en mayor medida la inclusión de los hombres en unas áreas y la inclusión de mujeres en otras áreas. La brecha en la representación de estudiantes también está presente, ¿sí? Conforme hay más mujeres presidiendo carreras que presidiendo federaciones, ¿no? Hay más mujeres participando en los consejos de carrera que participando en los consejos académicos. Es decir, que esto mismo se va a reproducir entre los estudiantes que parece que no tuviesen esas diferencias o esas desigualdades. Los funcionarios y funcionarias son los grandes olvidados de la universidad. Es el área más feminizada de la universidad. En esta universidad también ocurriría lo mismo, ¿no?
pero a pesar de eso son los más invisibilizados y hay más mujeres. Y esta es una gráfica que me gusta mucho porque yo le llamo, esta es la gráfica del útero. De ese bolsón ahí que de pronto decimos, uff, ¿cuántas mujeres hay? Claro que hay muchas mujeres porque la labor administrativa, que es también propia de las mujeres, y en este caso son esa imagen de secretaria de la CAF, el trámite administrativo, ese es el bolsón de las mujeres. Luego cuando vemos técnicos y profesionales, prácticamente están casi a la par, ¿no? Pero hay una función específica para las mujeres. Eso es un estereotipo, una imagen que nos indica esas posiciones femeninas y masculinas y que contribuye a reproducir la desigualdad. Y ahí tenemos la participación en las organizaciones de funcionarios y funcionarias, donde se da una alta participación de mujeres, más alta que en el caso de académicos y académicas, pero se da una baja representación. No ahí se corresponde la presencia de las mujeres con la relevancia en presidir esas organizaciones. Voy a pasar muy rápido a fijarme en algunos datos que tenemos aquí. Son muy pocas, estos ya son datos 2018, pero marzo 2018. Son muy pocas las universidades que tienen políticas de igualdad de género al interior de la universidad. Y el porcentaje se sitúa más o menos en una de cada 4 tiene políticas institucionales establecidas de igualdad de género. ¿Y queréis saber cuáles son? ¿Sí? Oh, da lo mismo. Bueno, tiene la Chile, tiene la USACH, tiene la Universidad de Valparaíso, tiene la Austral y es la Universidad de Concepción. 4 universidades grandes, con bastantes años de acreditación, y son las que más han avanzado en establecer estas políticas de igualdad, y vamos a ver también por qué y a qué se corresponde. Menos del 30% de las universidades realiza actividades internas sobre sensibilización y formación en género. El resto declara que no las hace, que están en la elaboración, que las tienen aprobadas pero no las ponen en marcha. Quiero decir, al final esto es una situación que nos lleva a que solamente el 20% sí dice tener esas actividades dirigidas internamente a la comunidad. Y por supuesto hay un déficit de actividades universitarias para la formación en género. Lo que más llama la atención de esta gráfica es cuando las universidades declaran que en vinculación con el medio o en actividades de extensión sí están obligadas a incorporar la perspectiva de género. Quiero decir, externamente las universidades sí tienen esa exigencia y lo hacen, pero internamente actúan de una manera diferente. Y además vemos que lo más común en las universidades es que haya asignaturas de género, pero sean electivos, no tengan un carácter obligatorio. Y claro, cuando llegamos al capítulo de recursos destinados para fomentar las relaciones de género y la igualdad de género, los recursos siempre nos van a decir que son muy pocos. El tema de violencia es un capítulo importante sobre el que vamos a ver ahora un poquito cómo están los protocolos y cuáles han avanzado en el tema de violencia. Primero, un protocolo no va a terminar con los problemas de violencia que hay en las universidades. Y no va a terminar porque el protocolo es simplemente un manual de tratamiento a la hora de que una persona pueda poner una denuncia y pueda seguir un procedimiento de denuncia, de atención, de proceso, etcétera, y nada más. Por tanto, en el tema de violencia hay que atender lo que son las causas. En los estudios que tenemos, el acoso sexual lo estamos midiendo, por así decirlo, o lo estamos cuantificando en alrededor, yo creo que no llega al 20%. 15, 16, 17. Y el dato que estoy manejando yo de una carrera donde sí hay mucha violencia, estoy haciendo un trabajo sobre violencia, pero en las carreras de enfermería. Carreras de enfermería hay una violencia muy particular, ¿no? Bueno, y ese es el dato que me sale y tú lo pudiste escuchar cuando se da. Hay una universidad que sí tiene un estudio muy exhaustivo sobre violencia, que lo presentamos también en Valparaíso, y es de la Universidad Austral, y el dato que yo manejo de acoso en enfermería es muy similar al que manejan en la Universidad Austral en relación al acoso sexual, ¿sí? Porque una cosa es el acoso sexual, otra cosa es
el acoso, claro que en este caso no es acoso laboral, pero es una especie de moving que tiene que ver con poner notas, evaluaciones, tratamientos, que se puede tipificar como violencia psicológica que afecta más a las chicas que a los chicos en este caso, ¿no? Y esa es más notoria, pero también hay situaciones de abuso sexual que ya estamos en otro nivel al interior de las universidades y las tomas han evidenciado que también ha habido casos de violaciones al interior de las universidades. Es decir, el acoso es una parte, pero lo que hay que atender es cuáles son las causas de la violencia que se están viviendo y cómo la universidad debe ser un espacio libre de esas violencias. Este dato yo sé que ha cambiado, pero no sé si para bien o para mal, pero ha cambiado. 17 universidades no disponían de ningún instrumento para atender el acoso sexual. El marco. Yo sé que hoy en día hay muchas universidades, por las demandas que ha habido, que se han dado mucha prisa en tener esos manuales de acoso. Pero esos manuales se deben establecer de una manera participativa y generando consenso al interior de las universidades, porque no son protocolos que se puedan replicar unos y otros, sino que debe haber conciencia y participación en relación a la elaboración de esos protocolos y además que los protocolos están teniendo muchos problemas. Cuando nos pusimos a comparar las universidades que sí tenían protocolo, vimos primero, ninguna fundamenta la atención a la violencia desde un enfoque de derechos humanos. Ni se mencionan los derechos humanos, ni se mencionan los derechos específicos de la mujer, ni se ofrecen datos como preámbulo de cómo está afectando la violencia a la mujer, entre otras cosas porque no tienen los datos ni los tienen hasta el momento, ¿no? Qué raro, porque me estoy poniendo muy dramática. Por tanto, esa es una primera punto de atención que tenemos que hacer. Y por supuesto no mencionan a lo que es la Comisión Belén do Pará, que forma parte de la Organización de Estados Americanos y que es un convenio para atender situaciones de violencia que se establece para América Latina, ¿no? Y que los estados latinoamericanos están comprometidos a aplicar la convención. Bueno, ahí vemos que los contenidos de los protocolos son muy disímiles respecto a cómo incluyen, si solamente incluyen a estudiantes o incluyen al colectivo femenino que hay en la universidad o a la diversidad que hay en una universidad y no todos lo incluyen. Hay otros que solamente hablan de acoso sexual y no consideran otras violencias. Hay protocolos que no consideran suficientemente todo el proceso de acompañamiento a la víctima, etc. Los protocolos están teniendo muchas falencias. Buen ejemplo de esto, fue el protocolo de la Universidad de Chile. El protocolo de la Universidad de Chile era nuestro modelo a seguir, ¿sí? Y además lo había hecho un jurista muy reconocido como Claudio Nars, que es un referente en todo lo que tiene que ver con un abogado en derechos humanos. Y resulta que cuando se aplicó, por lo menos en uno de los casos, la víctima era revictimizada permanentemente y tenía que declarar frente a una comisión compuesta por 4 personas y las 4 personas eran hombres. Y no la dejaron nunca declarar con su abogado. Por lo tanto, entendieron de manera distinta al victimario que a la víctima, ¿no? Cuando nosotros hablamos de los contenidos del protocolo, bueno, lo que está diciendo, pero tienen falencias también cómo se hace seguimiento, cómo se evalúan los resultados, cómo hay que dar a conocer también esos datos, porque el silencio es muy cómplice, cómo hay que denominar a los protocolos, porque no se debe hablar solamente de protocolos, etc. Esos datos reflejan cuál es la situación chilena, que sería el color azul, frente a la situación latinoamericana respecto a la posición de las mujeres en las universidades, ¿sí? En la primera gráfica lo que vemos son las mujeres que coordinan proyectos de investigación, en la segunda vemos mujeres que dirigen facultades, departamentos o escuelas. Y vemos que hay una distancia importante que se sitúa en torno
bueno, en una gráfica y en otra, en torno al 10-20% de diferencia entre lo que pasa en América Latina y lo que pasa en Chile. Y aquí vemos la otra gráfica de porcentaje de autoridades, mujeres universitarias en Chile y en América Latina, y mujeres catedráticas o titulares en las universidades. Y vemos que Chile, en las 4 variables que hemos comparado, está más disminuida. Ese es bueno, hicimos 2 cruces para que esto no resultase tan descriptivo, ¿no? Y sobre todo porque lo que le estábamos haciendo a los rectores era una invitación para reflexionar en todo lo que estaba pasando y sobre todo si la meritocracia era igualdad o no, o cómo influía la competencia en que hubiese más o menos mujeres. Comparamos lo que eran doctoras, decanas y directoras de proyectos de investigación, que son los colores que tenemos ahí. Y entonces vemos que las universidades, tomamos la acreditación, los años de acreditación, 7 como universidades más complejas y universidades de mayor calidad, por así decirlo, ¿no? Y vimos que esta situación, donde hay mayor competitividad, mayor competencia entre hombres y mujeres, no favorecía a las mujeres. Quiero decir, hay más rigidez, por así decirlo, o más dificultades para la igualdad en las universidades que son altamente competitivas. Por tanto, esa meritocracia es cuestionada a partir de gráficas y datos como este, ¿sí? Y lo otro, bueno, viene a ser lo mismo, pero aquí lo que hicimos fue agrupar las universidades pequeñas, las medianas y las grandes, pero en Chile se da una coincidencia importante entre lo que es universidad grande, universidad más compleja, etcétera. Son las universidades pequeñas las que tienen mayores déficits en todos los sentidos. Y voy a terminar solamente con lo que fueron las propuestas. Creemos que esas gráficas últimas que hemos visto, donde hay mayor competencia, peor es la situación para las mujeres, es un llamado de atención a la hora de tomar las decisiones. Las decisiones tienen que estar en manos de los gobiernos universitarios. Es la voluntad política y el aceptar que esta discriminación indirecta está dentro de las universidades lo que debe llevar a establecer políticas de igualdad en las universidades. Y esas fueron las 7 acciones que desde la Comisión de Igualdad de Género les propusimos a los rectores. Tiene que haber un diagnóstico, tiene que haber un área dentro de la universidad. Nosotros pensamos que debe ser una dirección de igualdad, pero tiene que estar dentro de la estructura organizativa de la universidad y debe velar por visibilizar esa situación de las mujeres y por hacer seguimiento de cuáles son los logros que se van alcanzando. Tiene que formularse un plan de igualdad de género. Tiene que establecerse no protocolos de atención al acoso sexual, sino que se debe establecer una política integral que tome la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia o de los distintos tipos de violencia que va a haber en la universidad. Se tienen que generar regular y sistemáticamente datos estadísticos o información de la universidad que esté suficientemente desagregadas por sexo. Tiene que haber formación en género, tanto en las mallas, en los programas o currículas universitarios como en el área de investigación. Fomentar tanto la producción de conocimiento no androcéntrico como quien realiza esa investigación, y se debe propender sobre todo a equilibrar la presencia de hombres y mujeres en el gobierno universitario, en los gremios y en la federación. Bueno, pues yo creo que aquí lo dejaría. Es un poquito más largo, pero yo creo que sí podemos hablar de, bueno, un poquito al menos, ¿no? De esto y qué pasa con Chile, qué pasa con los tomas, no sé lo que puede interesar. Gracias. Gracias. Yo tengo una pregunta. ¿Desde qué momento se debe empezar a implementar me refiero de la vida académica, por decirlo de alguna forma? ¿Desde qué momento? ¿Educación básica, quizás media, mucho antes? ¿Cómo podemos empezar a enfocar? Claro. Sí, porque, claro,
es muy importante todo lo que es nuestro proceso formativo, porque en nuestro proceso formativo aprendemos a ser personas, ¿no? Hay algún autor que decía, cuando quería definir lo que es una palabra como los procesos de socialización. Los procesos de socialización, un individuo lo que aprende es a ser persona dentro de una determinada cultura. Pero no solamente hay, la educación no es solamente de forma lineal, sino que tiene muchas ventanitas y ahora tiene más ventanitas que nunca, ¿no? Entonces esa educación al final lo que te lleva es a interiorizar las estructuras sociales. Imagínate un niño, vamos a imaginarnos un niño que vive en un contexto de mucha igualdad en su hogar y ve las relaciones entre el papá. Vamos a ir a un ideal de que hay papá y mamá. No, esa no es la única forma de familia, pero vamos a jugar con este ideal. Bueno, ese niño, el día que salga de sacar, bueno, primero verá los juguetes y empezará a hacer lectura, después irá a un jardín, pero en el jardín la que lo va a educar y lo va a llevar de la manito va a ser la tía. Claro, ahora con los tiempos que corren alguien me decía, pues mejor que sea la tía y no sea el tío. No. Claro, o sea, pues si es que eso también está detrás de todo esto, barbaridades de ese tipo. Pero ahí ve que está la tía, que después... Y se va a dar cuenta de una cosa muy importante, y eso si lo graficas, claro, te impacta mucho. En los primeros años, la figura de la mujer está muy presente. Y en el momento que se va produciendo mayor nivel de desarrollo cognitivo y de aprendizaje, van entrando la figura de los hombres. Están más presentes en la educación. Entonces, claro, ¿cómo intentas tú corregir esa situación? Claro que estas políticas de género tenían que estar bien insertas, o cuando se hace un análisis de lo que es el lenguaje, o cuando se hace un análisis de las imágenes que hay en los libros y de las expresiones que contienen los libros de texto sobre los que nos formamos, por supuesto, que nos está condicionando permanentemente. Entonces lo ideal es que eso pase, o sea, que sea más integrado completamente dentro de lo que es un sistema educativo. Pero si eso no es así, las universidades no pueden ser cómplices de eso. Si la universidad verdaderamente quiere cumplir con la función que debe cumplir, no debe generar desigualdad como la está generando. La universidad no debe ser un sitio donde se reproduzca la desigualdad de género. Y en estos momentos en la universidad chilena, con los datos que tenemos ahí, se reproduce la desigualdad. No es un espacio de igualdad, es un espacio de desigualdad. Ay, si no queréis preguntar, conversemos un poquito, porque si no me voy así como diciendo, uy. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo se podría entender la baja cantidad de participación de las mujeres en cuanto a los magíster y doctorados en los títulos de doctorado? Sí, bueno, es porque lo hemos podido cotejar con otros estudios que se han hecho, ¿no? Entonces lo que vemos, que la mujer para una mujer estudiar representa más dificultades que para los hombres. En el sentido, no sé, a veces tiene menos apoyo, hay más exigencia porque se ponga a trabajar, ella quiere tener desempeños distintos. Entonces, como que hay elementos que influyen a la hora de poderse, quiero decir, invertir en la educación de un hombre como familia, algo así, siempre es algo mucho más importante que invertir en la educación de una mujer. Lo que vemos también es que en los trayectos, y eso es muy común, en la universidad pasa, en el trabajo también va a pasar y en la formación también. La formación de la mujer no es en una línea continua, sino que va teniendo distintas interrupciones. Y observamos mucho que las mujeres que acceden al magíster suelen tener o una experiencia de trabajo o hay un corte antes de ingresar en el magíster. En los hombres hay mayor continuidad, ¿no? Van pasando, se van dedicando más a lo que es su especialización. La mujer como que hace interrupciones y le gusta ingresar o intenta ingresar antes al mercado laboral que los hombres. Sí. Pero no cabe duda que lo que se viene de aquí para adelante es cada vez mayor participación de las mujeres en la universidad. ¿Se está llevando adelante un cambio cultural en el país, podría decir? Por supuesto, se está dando ese cambio cultural.
yo diría además que ese cambio cultural se gestó y no nos dimos cuenta. Y se fue dando y al final esto como que reventó. ¿Os han impactado mucho las tomas o no? La rapidez con la que se expandieron, con la que creció el alcance que tenían, ha sorprendido harto, por lo menos. Porque empezaron poquitas y de un momento a otro ya estaban prácticamente todas movilizadas. Claro, pero para que eso pase debe de haber un... Es decir, si nosotros podemos hacer un símil de decir, bueno, tenemos la mecha, y lo único que tenemos que hacer es encender el fuego. ¿Por qué ocurre eso? Es porque hay un sustrato ahí que permite que eso ocurra, ¿no? Yo creo que han coincidido distintos hechos para que eso ocurra y uno de ellos es la mayor matrícula, el mayor acceso o el crecimiento del acceso de la mujer a la universidad. Eso explicaría una cosa como esta. Creo también que hay otro elemento que es muy decisivo, que son mujeres que ingresan a la universidad, pero ya vienen de una práctica de movimiento social y de una práctica de demanda que las postergaban. Y esto tiene que ver con la revolución pingüina. Son chicas que cuando estuvieron en la media ya participaban en asamblea, ya como que se gestaba algo diferente y no les daban oportunidades a decir qué es lo que pensaban. Una cosa que me impresiona mucho del estudio de violencia que estoy haciendo, claro, es ese foco de acoso que hay en las universidades, pero los estudiantes que ingresan a la universidad vienen con una historia de violencia. Y con una historia de violencia que no es menor. Vivimos sociedades muy violentas. Y mi muestra son estudiantes de enfermería. Y ellos porque quisimos hacer un recorrido por nivel de educación sobre violencia y esa violencia no sale. Y además nos salen expresiones distintas de violencia. ¿Qué pasa en la educación básica y qué ocurre en la educación media? ¿No? Bueno, yo creo que eso es importante, la acumulación con la que se llega, ¿no? Creo que en Chile los silencios de las mujeres y el controlar ese silencio también es muy importante. Creo que el hecho de que hubiese un feminismo no suficientemente articulado ha colaborado mucho. Considero además que el debate que ha habido en el país sobre el tema aborto contribuye también, porque además las movilizó. Y por último, todo lo que ha pasado con la Iglesia Católica y todo lo que hemos visto de lo que son denuncias, de lo que son este tipo de violaciones, este tipo de silencios, este tipo de encubrimiento, pues son elementos que han hecho una ejecución importante. Luego tengo dos visiones muy particulares que todavía no las he desarrollado suficientemente. Una dice relación con este historial de violencia y que además aquí hay un componente de clase social importante. Las universidades, las universidades de pelo rubio, porque vivimos en universidades cada vez más segregadas que no cumplen con el papel de universidad y de convivencia plural. El color del pelo está marcando mucho la diferencia. Y es más, porque me he visitado ya muchas universidades y he estado en muchas tomas. Las universidades que tienen mayor matrícula, pero esto no lo digo de manera negativa ni muchísimo menos, porque yo creo en el derecho a la educación. Las universidades que tienen mayor tasa de gratuidad en la matrícula son tomas más radicales que aquellas que tienen menor tasa de gratuidad en su matrícula. Por tanto, son mujeres portadoras de historia. Ellas van a hablar posiblemente por lo que han sido sus madres y posiblemente por lo que son ellas y las oportunidades que tienen. Pero son las profesionales futuras más en este país. No son cualquier mujer la que está poniendo esto. Es decir, dentro de 10 o 20 años, esto no ha venido para decir es una toma y se termina, no. Esto va a seguir porque esas mujeres van a querer igualdad de derechos y vienen ya de una práctica. Y las prácticas suponen aprendizaje. Y van a aprender a negociar, y van a aprender a protestar, y van a aprender a levantar esa voz, ¿no? Bueno,
es un elemento que tenemos ahí. Yo siempre encontré, yo llevo 27 años en Chile, y cuando yo llegué a Chile y entraba bueno, claro, yo trabajo en el área de ciencias sociales, pero yo veía a las chicas y decía, no puede ser. O sea, no puede ser que aquí quienes hablen en clase sean los chicos. ¿Y dónde están? Y en los primeros años era terrible. O sea, ser una chica de ingresos medio o bajo, estar en la universidad y tenerte que medir en ciencias sociales con los hombres, que no es que sepan mucho, lo único que tienen mucho discurso y mucha verborrea, pero nada más. Y eso las chicas hacían así. Las chicas en la universidad ya no están así como yo las conozco. Hablan y se sienten empoderadas y se enfrentan de igual a igual con, ¿no? Pero asistiremos a años de mucha violencia. Entonces, y de mucho enfrentamiento en esta definición de lo masculino y lo femenino. Quiero decir, estamos viviendo un conflicto social. Efectivamente estamos viviendo un cambio social, pero es un cambio social que se relaciona con lo que son conflictos sociales que estaban latentes, y aquí lo único que han hecho es una cosa, hacer así, ¡pum!, irrumpir en la vida social y hacernos un llamado de atención de decir, tienen que pasar cosas diferentes, nos tenemos que pensar de manera distinta, ¿no? Yo celebro mucho que esté pasando esto, aunque me tiene muy desconcertada, ¿eh? O sea, pero no me importa. Hay una pregunta que me lo hacen con mucha... Pero yo no tengo una varita mágica, ni tampoco, o sea, ni soy visionaria, ni cosas de estas. Entonces me dicen, pero bueno, ¿para dónde va esto? Yo digo, ay, yo no sé para dónde va. Pero sí espero que consigamos mayores niveles de igualdad. Y que la mujer pueda ser persona en la misma medida que pueda ser un hombre. Y que ser mujer y hombre no importa y no interfiera en nuestras relaciones sociales. Eso es lo que yo quiero. Pero ¿cómo se va a dar esto? Lo tenemos que construir entre todas, ¿no? Antonia, a tu juicio, ¿cuál sería la razón por la cual, cuando tú mencionabas, por ejemplo, en la elección de rectoría de la USACH, se presentan 4 candidatos hombres, la respuesta natural es no están aquí porque no quieren estar? ¿Por qué las mujeres no quieren estar en una posición de máximo poder? Porque las académicas que tienen, bueno, porque para dedicarse a la actividad académica las mujeres requieren un esfuerzo muy grande, ¿no? Porque en general las mujeres es lo que es su actividad profesional, pero también tiene lo que tienen detrás y no se ve, los hijos, la casa. Hay unas ciertas preocupaciones que el hombre en la actividad científica y en la actividad académica no tiene. Y eso lo sabemos por las encuestas que hay de medición del tiempo de lo que son la dedicación a determinadas tareas. Eso es una. Luego, la mujer que se dedica, o sea, estrictamente a lo que es las áreas científicas, claro, y que ha conseguido llegar ahí, tener ese reconocimiento, cortar su carrera para dedicarse a actividades de gestión y de dirección, se lo tiene que pensar mucho, porque supone también un desgaste muy grande. Pero yo diría que hay un factor muy importante y es cuando tus pares sistemáticamente contribuyen a decirte de manera indirecta, porque tú observas, ¿no? Entonces te están diciendo continuamente que tú puedes ocupar determinados nichos de poder, pero otros te están vetando. Y al final tú te crees que eso es así. Porque, claro, los estudiantes a las académicas nos ven como campeonas. Dicen, nuestras profesoras, claro. Pero nuestros pares, ¿qué pasa con las campeonas? ¿Dónde están las campeonas? Existe como variable de medición, porque no es cierto, que un hombre que accede al poder también puede ser un hombre, ¿no es cierto?, que ha sacrificado a su familia para ello. O sea, cuando tú tienes efectivamente una relación hombre-mujer en que los dos son profesionales, ¿no es cierto?, es probable que este hombre exitoso, ¿no es cierto?, haya tenido que sacrificar su familia para ser exitoso, y de alguna manera la mujer también tiene que hacerlo. O sea, si tú quieres ser una mujer exitosa, probablemente no puedes ser. Entonces está esa variable medida como estadísticamente decir cuántos hombres exitosos tengo y cuántos hombres divorciados tengo, cuántas mujeres exitosas tengo y cuántas en este, como dices tú, ideal, entre comillas, ¿no es cierto?, tomémoslo como ejemplo, mamá, papá, como estructura familiar, que ya sabemos, ¿no es cierto?, que a estas alturas del partido no es lo más representativo, pero si pudiéramos hacer esa estadística.
Claro, yo no te puedo dar así una cuantificación, o sea, como medición, ¿no? Pero si sabemos, o sea, si sabemos, tenemos datos así generales, ¿no? Los hombres, claro, los hombres pueden renunciar a lo que es pues esa vida familiar, etcétera, pero un hombre que renuncia a eso y tiene una familia, sabe quién va a ser el soporte de eso. Y si no tiene soporte de eso, no cabe duda que va a haber un quiebre. Y también estamos viendo datos, pero no te podría dar el porcentaje, pero sí tenemos datos sobre la cantidad de hogares sostenidos por mujeres. Y se dan en los niveles altos de profesionalización de las mujeres y en los hogares pobres, donde cada vez más mujeres hay sostenedores del hogar. Por tanto, los hombres se nos están haciendo así como, ¿no? Están entrando en una diversidad mayor de tipos de convivencia. No cabe duda que esto, claro, estos niveles de competitividad afectan tanto a hombres como a mujeres, pero a la hora de decidir esto, siempre la mujer sale muchísimo más cargada de tareas, muchísimo más cuestionada y muchísimo más postergada de lo que salen los hombres, ¿no? Te interrumpo un poquito, algo que quizás conversa con los tipos de datos que andas buscando, que preguntas, es un informe de CONICET que salió hace quizás el año pasado, sí. Y que muestra que las mujeres que están en las altas direcciones de las universidades, mientras más suben, las mujeres tienen menos hijos en comparación con los hombres y están más divorciadas que los hombres en los mismos niveles. Bueno, si eso es cosa de ver el primer gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto? Que todas las mujeres que estaban en cargos directivos, ministras, ¿no es cierto? O eran de 40 años solteras, o eran de 65 años con la tarea hecha. No había mujeres entre medio, ¿no es cierto?, que están en etapa de crianza, ¿no es cierto?, porque es inviable. Entonces ya eres abuela con la tarea lista o simplemente postergaste de claro. Y eso, así uno no puede decir exactamente el número que todos estáis buscando, pero sí están diciendo al hombre le funciona mejor esto de ceder harto tiempo al trabajo en términos de mantener lo que sea que es como lo que pasa es que no tengo esa impresión, porque hace 20 o 30 años atrás, o tal vez sí, 20 o 30 años atrás, tal vez tú me puedes corregir, la conformación de la familia era mujer no trabajadora, hombre trabajador. Y por eso está ese dicho, ¿no es cierto?, que detrás de cada gran hombre hay una gran mujer, porque estás tú en la casa, ¿no es cierto?, asistiendo a toda esta quíntuple jornada, ¿no es cierto?, que puede tener el hombre siendo rector, por ejemplo, porque hay alguien que está supliendo todas las otras actividades. Entonces, eso deja de ocurrir. Entonces, al dejar de ocurrir esa conformación, ¿no es cierto?, tienes más hombres exitosos solos, ¿no es cierto?, porque efectivamente estas mujeres, ya no está, la gran mujer quiere ser gran mujer para ella, no para ser la gran mujer detrás de un gran hombre. Claro. Entonces, esa es un poco la hipótesis que yo manejo. Claro, en ese sentido, la mujer en mayor medida se ve obligada, por así decirlo, lo que se reduce drásticamente a mayor participación de la mujer en el mercado laboral y a mayor nivel de formación de profesionales, lo que cae drásticamente es la natalidad, o sea, la disminución de los hijos, porque los hijos se ven como que interfieren en este desarrollo de... Y luego yo creo que tiene que ver con renunciar a la maternidad y tiene que ser también opciones de vida que no pasen por esa familia nuclear tradicional y que haya diversidad en esos tipos de convivencia. Hay muchas mujeres que decididamente, porque debe ser una libre elección también, no quieren tener hijos y renuncian a tener hijos. Y no quieren tener tampoco una pareja de manera estable y permanente porque renuncian a eso. Es decir, esto tiene costos importantes, pero se tienen que dar las instancias para que esto se pueda compensar y se puedan construir acciones que nos lleven a crear paz social y sobre todo convivencia entre unas y otras. Porque eso es lo que tenemos que procurar. Pero cuando tú haces el comentario que tienes que hacer una exposición frente al clutch, que efectivamente son todos mayores, también se ve esa variable. ¿Hombre? O sea, tienes un hombre mayor, ¿no es cierto?, en que ya ha transcurrido una carrera, ¿no es cierto?, y que puede dedicar
yo qué sé, 18 horas diarias, 120 horas tal vez diarias, lo que significa hacer un trabajo de alta demanda, puede ser rector. Pues todos, efectivamente, no sé, el más joven, el más joven de los rectores estará alrededor de los 50 años. De ahí ya nos vamos para arriba, hasta algunos muy mayores. Pero sí tienen buena recepción respecto a esto. Mira, yo me atrevería a decir que los mayores obstáculos no son ellos, son los equipos de gobierno. Los equipos de gobierno no se comparten, que haya estas brechas tan acusadas, ni que haya que actuar frente a ellas. Porque ese es más claro, porque el otro es un poder unipersonal y tiene una visión diferente. Pero cuando lo que se juntan son los que tienen los cargos así, que forman el gobierno universitario, que pueden variar entre lo que son 6, 7, 8 personas, que no son más, hay claro, estas diferencias son impresionantes. Y sobre todo hay... Bueno, claro, porque estas afirmaciones las tengo que decir. Que un hombre se muestre contrario, pues eso no nos llama la atención, porque ya lo damos por supuesto, lo cual es un engaño, porque hay muchos hombres que sí son, o sea, que sí participan y que quieren que este cambio se produzca, ¿no? Pero aquí lo que estamos viendo es que las resistencias mayores son de las mujeres. Estas mujeres que llegan a ser vicerrectoras, ¿no? Creen que ya han llegado por mérito propio, se han creído el cuento. Yo estoy aquí por un esfuerzo personal mío, por tanto, ¿por qué? Porque tenemos que hacer políticas de acciones afirmativas para facilitarle el paso a otras, que se esfuercen ellas. Esa es la lógica, ¿no? O aquí no, si yo he podido llegar, ¿por qué no pueden llegar otras? Pero no hay una lectura que vaya más allá de lo que es mi experiencia, de lo que a mí me pasa. Eso es lo mismo que decir que tú sufres algún tipo de acoso, de violencia o de agresión, bueno, pero eso es un problema tuyo, eso te pasa aquí, pero eso no nos pasa a ti, eso nos pasa a todas y potencialmente nos va a pasar a todas. Y hay un tema de violencia que no ha surgido todavía, pero que este tiene que surgir, porque claro, la violencia no solamente la pueden sufrir las estudiantes. ¿No sufren violencia las funcionarias? Uy, qué raro que ninguna funcionaria haya puesto una demanda por acoso laboral. Y las académicas sentiríamos mucha vergüenza de decir que somos acosadas en lo laboral y ya, bueno, si tenemos que decir que somos acusadas, que tenemos acoso sexual por parte de nuestros colegas, no lo reconocemos, nos daría, porque pensamos que eso nos desprestigia, nos quita méritos, nos hace menores. Entonces, claro, esto aquí hay mucho silencio. Esto es, pero vamos a empezar un poco a... Antonia, ¿pero hay silencio o hay naturalización? Porque a mí una cosa que me sucedió durante las movilizaciones y sobre todo en la asistencia a los círculos de mujeres estamentales, me di cuenta yo, habiendo sido exalumna de esta universidad y hoy día académica, que históricamente se han naturalizado una serie de cosas y que cuando le das una vuelta, una segunda vuelta, ni siquiera una tercera, dices, pero si esto nunca debió haber sido así. Claro. Entonces, ¿tiene que ver un poco con lo que tú dices de la vergüenza o tiene que ver también con que, entre comillas, nos hemos creído el cuento, hemos naturalizado situaciones que no deberían haber sido nunca naturales? Ah, claro. Hay algunas formas o hechos que tienden a naturalizarse, que tú le otorgas mayor capacidad o un comportamiento diferente a los hombres, a las mujeres, entonces tú admites, por ejemplo, el grito de un jefe, que levante la voz o algo así, y eso lo pasa, ¿no? Claro, tú dices, eso puede estar naturalizado, ¿sí? Pero también hay una situación donde eso se puede volver reiterativo, cuando ya se convierte en un acoso. Y tú ya lo estás pasando mal porque tú eres capaz de darte cuenta que lo estás pasando mal. Y cuando lo pasas mal, ahí hay una decisión de silenciar. Porque tú culturalmente haces una lectura de lo que te va a pasar si y donde tú vas a valorar que lo que te va a pasar y lo que vas a vivir es peor a lo que estás viviendo.
Yo he hecho... Perdona que te interrumpa, pero ¿naturalización o masculinización? Porque de pronto está claro que en el ambiente, ¿no es cierto?, de inclusión de hombres, ¿no es cierto?, hay gritos, garabatos, etcétera, etcétera. Entonces en esta cosa de inserción, Sí. tú dices, ese es el ambiente. Entonces, Sí. o te adaptas o no eres un poco Sí, de... pero a veces esa adaptación es que tú consideras, o sea, que tú le otorgas a ese otro que levante la voz y se comporte así, por el mero hecho de ser hombre y de ser perro. Entonces, claro, eso es una aceptación del hecho, porque tú le otorgas simbólicamente una capacidad, un poder distinto al tuyo. Y la masculinización, porque eso es algo que yo alguna vez he hablado muchas veces con amigas de la universidad, en la cual, y por eso me llamó mucho la atención que lo dijeras ahora, porque yo sentía, o en las mujeres con las que he conversado de esto, que tenía mucho que ver con el mundo de la ingeniería, en la cual somos muy pocas mujeres en un mundo de hombres, entonces tiendes como a masculinizarte. Pero ahora veo que sale acá, entonces te quería preguntar si eso es propio de las carreras que están más masculinizadas o si tienes no. Es una forma de inserción. Necesariamente, claro, imagínate las ciencias sociales puede haber, en las ciencias sociales puede haber más mujeres, ¿no? Pero posiblemente el decano o el jefe de carrera, algo así, son hombres, y si tú entras, no sé, a una futura carrera en ciencias sociales, tú ahí, en cierta medida, te vas a mimetizar. Tú quieres ser parte de lo que son ellos y estar en lo que están ellos. Y entonces, claro, eso sí te lleva a comportamientos masculinizados, ¿no? Y esos comportamientos masculinizados te llevan a que tú haces una lectura de la realidad frente a lo que son las otras mujeres muchísimo más individualistas, es decir, ahí la solidaridad o algo así, o el reconocimiento de las medidas que hay que hacer para romper eso. O sea, se convierte ahí, se empieza a empañar esas gafas y a ver esa realidad de manera muy diferente, ¿no? Haces una lectura desde lo masculino y no desde esa opresión o esa situación de subalternidad que tienen las mujeres. Ya, que nos piden las... Se nos ha pasado el tiempo, pero te queremos agradecer harto por tu tiempo y por darte el tiempo de conversar con nosotros. No tengo idea cómo se apaga el streaming, así que chao a la gente que nos está viendo. Y no, gracias. A vosotros.